Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Desde las cavernas del rock psicodélico hasta las órbitas incandescentes del heavy metal más experimental, ellos no vinieron a complacer, vinieron a romper la realidad, volarte la cabeza y desaparecer en una nave cargada de riffs, ácido y destrucción. Hoy, por mandato de la comunidad y bajo la bandera del fuego que no miente, te traemos la historia que muchos archivaron como locura, pero que fue el germen del caos eléctrico que hoy llamamos metal. Hoy desenterramos la historia total de Hawkwind. Bienvenida o bienvenido a esta exploración de fuentes. Hoy, nos adentramos en una historia fascinante del rock. Hawkwind. Los materiales que tenemos pintan un cuadro complejo. Rock espacial, psicodelia y, la verdad, bastante caos organizado. Sí, una mezcla interesante por decirlo menos. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco el viaje de esta banda británica. Desde sus inicios más experimentales. Allá por finales de los 60, principios de los 70. Exacto. Pasando por momentos clave como la famosa era con Lemmy Kilmister y tratar de entender por qué su influencia parece, mucho mayor de lo que su fama sugiere. ¿Listos? Absolutamente. Fíjate que lo intrigante de Hawkwind, y esto se ve en las fuentes, es cómo salieron de esa psicodelia ya tardía. Sí. Para sembrar ideas en géneros que vendrían después mucho más pesados, más experimentales, y casi siempre operando, fuera del radar comercial principal. Pero la huella que dejaron es profunda. Empecemos por el principio entonces. Nacen en Inglaterra, ¿verdad? En ese caldo de cultivo. Justo ahí. Entre el final de la era hippie y lo que estaba por venir, el punk y todo eso. Los fundadores clave, Dave Brock, Mick Slattery, Nick Turner con ese saxofón tan particular. Muy distintivo, sí. Terry Ollis, Dick Meek, John Harrison. Unos cuantos desde el inicio. Y su visión era bastante ambiciosa. Las fuentes hablan de crear rock cósmico, lo que conocemos como space rock, ¿no? Exacto. Una mezcla de rock pesado, mucha psicodelia, efectos electrónicos. Sí. Y una fijación temática muy fuerte con la ciencia ficción, el espacio. Querían sonar literalmente al vacío interestelar. O sea, la ambición estaba ahí. Fue un inicio discreto, pero ya con In Search of Space en el 71. Ah, ese sí. Ahí empezó a formarse el culto. Esa estética medio sci-fi, rebelde, conectó con cierta gente. Y en 1972, con Do Re Mi Fa Sol Latido, entra alguien que, cambiaría bastante las cosas. Uf, y tanto. Ahí llega Lemmy Kilmister. El mismísimo. Se une en el 72, y aunque solo estuvo hasta el 75, o sea, 3 años, Relativamente poco tiempo, ¿sí? su paso fue sísmico. Y aquí las fuentes revelan algo fascinante, una ironía. Dicen que Lemmy no era un bajista correcto, técnicamente hablando. Ah, sí. ¿Cómo sí? Tocaba más como un guitarrista rítmico, pero con el bajo, y muy distorsionado. Un estilo muy suyo. Qué curioso. Pero insisten en que fue justo esa crudeza, ese enfoque poco ortodoxo, lo que le metió la agresividad, el peso, que definió esa era clave de Hawkwind. Entiendo. Eso explica mucho del sonido de esa época. Y las fuentes destacan un álbum en vivo en particular, ¿no? Space Ritual. Correcto, del 73. Lo describen como, psicodelia pura en directo. Improvisaciones largas, me imagino. Larguísimas. Atmósferas densas, casi místicas, chamánicas, dicen algunos. Es como el documento esencial de esa formación. Un clásico en vivo, sin duda. Pero la etapa de Lemmy terminó de forma abrupta, ¿no? Sí, en 1975. Lo detuvieron en Canadá. Las fuentes aclaran que fue por posesión de anfetaminas, speed, no heroína como a veces se rumoreó. Ah, mira. Y la banda, lo expulsó. La consecuencia directa, casi como una venganza, dicen las fuentes, fue que Lemmy formó Motorhead. Claro.
El nombre viene de una canción de Hawkwind. Exactamente. Una canción que él mismo cantaba en Hawkwind. Es una conexión directa, increíble, entre el space rock y el heavy metal más crudo que estaba por nacer. Y después de Lemmy, uno pensaría que buscarían estabilidad, pero parece que no. Lo que describen las fuentes es, bueno, un torbellino. Totalmente. Lejos de estabilizarse, la banda entró en una fase de caos y cambios constantes. Es que la lista de miembros que pasaron por ahí es larguísima. Mencionan a Robert Calvert, el poeta, Simon House, Hugh Lloyd Langton, hasta Ginger Baker, de Cream. Sí, Ginger Baker estuvo un tiempo. Imagínate, los conflictos internos parece que eran la norma. Nick Turner, por ejemplo, lo echaron y volvió varias veces, ¿no? Varias veces. Dick Mix se tuvo que ir por problemas de salud mental. Y Dave Brock, él se mantuvo como el único pilar constante, el líder. El capitán de la nave, digamos. Algo así, lo cual se lee entre líneas en las fuentes, también generó sus propias tensiones internas, claro. Y el estilo musical siguió mutando, cierto. No se quedaron quietos. Para nada. Las fuentes hablan de etapas de rock progresivo, coqueteos con el krautrock alemán, mucha electrónica, protometal, incluso cosas más industriales, dove, hasta tecnopsicodélico. Es casi imposible encasillarlos en un solo género. Imposible. Y esa inestabilidad o esa constante evolución vino con una producción discográfica enorme. Sí, más de 30 álbumes de estudio, sin contar los directos y recopilatorios, que son muchísimos. Títulos como Warrior on the Edge of Time, Quark, Strangeness and Charm, Levitation, Electric Tipi dan fe de esa actividad sin parar. Pero también hubo controversias, ¿no? ¿Problemas? Sí. Vetos de la BBC, conciertos cancelados en Estados Unidos, acusaciones de temas de drogas, ocultismo y disputas legales por el nombre de la banda, sobre todo entre Brock y Turner en los 90. O sea, una historia movida. Muy movida. Pero aquí está la gran paradoja de Hawkwind, y las fuentes lo subrayan mucho. A pesar de todo eso, o quizá por eso, su influencia subterránea es innegable. Motorhead es el caso más obvio, claro. El más directo. Pero son citados por bandas como Monster Magnet, Ministry, Nine Inch Nails, The Melvins, Voivod. Gente muy diversa. Bandas importantes, además. Muy importantes. Que reconocen ese impacto. Son, digamos, enormemente influyentes, pero al mismo tiempo relativamente desconocidos para el gran público. Una cosa curiosa. Entonces, ¿qué nos deja esta inmersión en Hawkwind? A ver, nos llevamos la imagen de una banda pionera del space rock, sin duda. Fundamental para ese sonido. Una cantera inesperada de talento, con Lemmy como el ejemplo máximo, pero hubo otros. Y un ejemplo asombroso de perseverancia, ¿no? A través de décadas de caos, cambios. Perseverancia caótica, sí. Suela a desafío constante a las convenciones, a la industria. Exacto. Y si lo conectamos a una idea más amplia, Hawkwind ejemplifica perfecto esas corrientes musicales subterráneas, esas que son a menudo experimentales, poco comerciales. Pero que terminan nutriendo, influenciando a géneros mucho más visibles después. Justo. Sin recibir necesariamente el crédito o la fama que quizás merecerían. No encajaron fácilmente en ninguna casilla, pero abrieron puertas, caminos sonoros. Y ahí es donde se pone interesante, ¿no? Pensar en cuántas otras fuerzas creativas, bandas, artistas operan así, bajo el radar, pero sus ideas se van filtrando y terminan dando forma a lo que escuchamos años después. Es una dinámica fascinante en la historia de la música. Totalmente. Y eso quizás nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Dada la longevidad de Hawkwind, que siguen activos con Dave Brock, ya con más de 80 años. Increíble. Y todos esos cambios constantes de formación, de estilo, ¿qué define realmente la identidad de una banda, de una entidad artística, a lo largo de tanto tiempo? Cuando lo único que parece constante es precisamente el cambio. Buena pregunta. Algo sobre lo que reflexionar, sin duda. Esto no ha sido un homenaje. Ha sido una excavación. Una exhumación de una de las bandas más maltratadas, visionarias y peligrosas del rock pesado. Porque si el metal tuvo un origen interdimensional, si alguna vez un riff rasgó la tela del universo, fue Hawkwind quien lo disparó. Y por eso, la historia real tenía que contarse aquí. En Raíces del Metal IA,
donde la verdad no se censura, se amplifica. Que lo escuche quien se atreva, que lo comparta quien entienda y que tiemble el algoritmo, porque seguimos desenterrando lo que el mundo quiso olvidar.